Hoy vamos a hablar sobre unos cambios adaptativos que ocurren en las células ante determinados estímulos. Esos cambios adaptativos implican cambios en el crecimiento, en el tamaño o diferenciación de las células, como ocurre en el caso de la hiperplasia, donde hay un aumento del tamaño del órgano por aumento en el número de células; en la hipertrofia, donde el órgano aumenta porque aumenta el tamaño de las células; en la atrofia, donde disminuye el órgano porque hay disminución del tamaño de las células, por pérdida de las sustancias celulares; y en la metaplasia, donde hay cambios de un tejido por otro tejido del mismo origen embrionario y ocurre en una alteración de la diferenciación celular. Estas adaptaciones de las células es una forma que tiene para permitirlas a las células su sobrevivencia, su supervivencia en su ambiente, y quizás así evitar una lesión celular. Entre las alteraciones cuantitativas tenemos la agenesia, que es la falta de un órgano con ausencia de esbozos embrionarios debido a falta de información genética. El tejido u órgano no se desarrolla. Está la aplasia, donde falta el órgano, pero hay estructuras rudimentarias formadas por tejido conjuntivo y frecuente en órganos pares como los riñones, las gónadas y las adrenales. Las causas pueden ser genéticas, enfermedades virales, muerte celular durante la ontogénesis. La atresia, que es la falta de una abertura normal. Ejemplos: la atresia del colon, la atresia del esófago, la atresia anal. La hipoplasia es el poco desarrollo que tiene un órgano para alcanzar su tamaño adulto normal. Es un crecimiento incompleto. La teratología es la que se encarga de estudiar los defectos congénitos de animales y hombres. Las anomalías son malformaciones que involucran a un órgano o a una porción de un órgano. La malformación es una alteración patológica del crecimiento celular orgánico o corporal debido a trastornos del desarrollo prenatal. La isquemia es la falta de irrigación sanguínea. La monstruosidad es una malformación que involucra varios órganos, originando grandes distorsiones del individuo. Entre los cambios adaptativos vamos a comenzar a hablar por la hiperplasia, que es el aumento del órgano por el aumento en el número de las células. Esa hiperplasia puede ocurrir en el proceso de cicatrización de heridas, en donde aumentan los fibroblastos y los vasos sanguíneos, forma tejido de granulación por acción de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento epidermal y otros factores de crecimiento. La estimulación por estos factores de crecimiento también está implicada en hiperplasias relacionadas con infecciones virales, como en el caso del papilomavirus humano, que permite la formación de los condilomas, la formación también de papilomas o verrugas cutáneas o lesiones de las mucosas constituidas por masas de epitelio hiperplásico. Las células que tienen mayor capacidad para hiperplasiarse son la epidermis, el epitelio intestinal, los hepatocitos, los fibroblastos y la médula ósea. Aquí podemos observar cómo las células empiezan a hiperplasiarse, aumentar en número y aumentan así el tamaño del órgano. Hay otro cambio adaptativo que es la hipertrofia. La hipertrofia, que es el aumento del tamaño del órgano por aumento del tamaño de las células. Aquí las células son más grandes y es debido a que aumenta la síntesis de más componentes estructurales. Ocurren tejidos permanentes y estables que tienen poca capacidad de división celular. O sea, el mecanismo adaptativo es aumentar de tamaño las células y aumentar también el número de las organelas, porque aumenta la síntesis proteica, aumenta también el número de mitocondrias, y aquí observamos que las células hipertrofiadas aumentan de tamaño, permitiendo así el aumento del tamaño del órgano. Hay situaciones donde se produce la hipertrofia en forma fisiológica por estímulos como el ejercicio,
Y hay otras situaciones que ocurre en órganos impares, que es el tejido que es adyacente a un lugar donde ha ocurrido una lesión, asume la función perdida de ese tejido lesionado y termina hipertrofiándose. La atrofia, ¿qué es la atrofia? Es la disminución del tamaño del órgano porque hay disminución del tamaño de las células. Representa una forma de respuesta adaptativa, pero aquí ya las células han aumentado o se han alcanzado el tamaño adulto, pero después hay una involución en donde disminuyen de tamaño. Aquí podemos observar que las células disminuyen de tamaño y por lo tanto el órgano también va a disminuir de tamaño. Hay atrofias fisiológicas, las que ocurren durante el proceso de envejecimiento, la atrofia senil, que afecta a los órganos reproductivos, al hígado, la piel, el corazón y el cerebro. Es una atrofia total. La atrofia que ocurre por involución del timo cuando se llega a la edad adulta. La atrofia posparto del útero es otra atrofia local, y la atrofia poslactancia de la glándula mamaria, que es una atrofia sistémica. Hay unas atrofias patológicas, entre esas tenemos la atrofia por inanición, cuando hay falta de alimento, puede ser una de las causas, exógenas y endógenas por presencia de neoplasias, donde se produce gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa, que es una caquectina, en procesos de mala digestión o de mala absorción, o cuando hay un catabolismo de los depósitos de glucógeno, de grasa, o cuando hay hipoproteinemia, llevándonos a disminución de la presión colitosmótica y a la consecuente formación de edema. Hay atrofia también por desuso o inactividad, cuando hay inactividad y limitación del movimiento. En el caso de los que se han fracturado y son enyesados, hay atrofia muscular, o cuando hay interrupción de la inervación del músculo, o cuando hay obstrucción de los conductos de glándulas. Hay atrofias también por isquemia, cuando falta la irrigación sanguínea, y las causas pueden ser por tumores, por quistes, por congestión crónica, por trastornos vasculares, tumores haciendo presión en los órganos vecinos y llevando a que no haya una buena llegada de sangre, en donde están siendo presionados los órganos. Está la atrofia por presión persistente sobre órgano o tejido, y una acción directa sobre células o vasos sanguíneos. La atrofia por exhausto, una sobrecarga en órganos endocrinos, y la atrofia endocrina, cuando faltan hormonas tróficas hipoficiarias y metabolismo disminuido. Ejemplo, la atrofia de la tiroides, cuando falta la tirotrofina pituitaria. Y a nivel de la corteza adrenal, se presenta también atrofia cuando hay falta o escasa cantidad de la hormona adrenocorticotrófica. Hay otro tipo de atrofias específicas, como es la atrofia parda, cuando ocurre depósitos de lipofucina, que es un pigmento endógeno producido por peroxidación lipídica por radicales libres en el proceso de envejecimiento celular, de color marrón, que se acumula en el músculo cardíaco, ¿sí? Y también a nivel del cerebro y del testículo. Es por edad avanzada o por caquexia. Y está la atrofia serosa, mucosa o gelatinosa de la grasa en situaciones de emaciaciones, como un hallazgo post-mortem. Los depósitos grasos van a estar agotados y la grasa pierde su consistencia como grasa, tiene una apariencia translúcida, acuosa, de una sustancia mucoide de color amarillento con aspecto edematoso o gelatinoso, y aparece generalmente en la grasa cavitaria alrededor de los órganos internos, alrededor del corazón, la grasa que está rodeando riñones, mesenterio y médula ósea. Entonces, las causas más frecuentes de la atrofia, pues por disminución de la cantidad de trabajo, que es la de utilización, cuando hay inmovilizaciones, por pérdida de la inervación, o sea, por desnervación, cuando
se lesionan los nervios, ¿sí? Entonces conduce rápidamente a una atrofia de las fibras musculares inervadas por los mismos cuando hay disminución del aporte sanguíneo por enfermedad arterial oclusiva que da lugar a la atrofia de este tejido a causa de la pérdida progresiva de las células del mismo, por nutrición insuficiente en situaciones de marasmo cuando hay una mala nutrición proteica calórica intensa. Entonces, primero se utilizan las grasas como fuente de energía y posteriormente el músculo esquelético. Y hay una pérdida de la masa muscular bastante considerable. La pérdida de la estimulación endocrina, cuando muchas glándulas endocrinas, la mama y los órganos de reproducción dependen de la estimulación endocrina para su función normal. Es la que ocurre tras la pérdida de la estimulación estrogénica en la menopausia, llevándonos a atrofia fisiológica del endometrio, del epitelio vaginal y de la mama. Y la otra atrofia que ocurre por el envejecimiento celular, que es la atrofia senil, en donde va a haber disminución, ¿sí?, desde el punto de vista morfológico en las células, en tejidos que contienen células permanentes, especialmente cerebro y corazón. Y la atrofia por presión, la compresión tisular durante un cierto periodo de tiempo puede llevar a atrofia. Tumores benignos que aumentan de tamaño pueden causar atrofia de los tejidos adyacentes, comprimiéndolos. Entonces es por resultado de cambios isquémicos secundarios a un aporte sanguíneo que queda comprometido por la masa en crecimiento. La metaplasia es otro cambio adaptativo, ¿sí? Es el cambio de un tejido por otro tejido del mismo origen embrionario. También puede representar la sustitución adaptativa de unas células más sensibles al estrés por otros tipos celulares que soporten mejor las condiciones adversas. Es más frecuente la metaplasia en el epitelio cilíndrico, escamoso o plano, como ocurre en el aparato respiratorio en respuesta a la irritación crónica. También esa metaplasia parece originarse por reprogramación de las células madre, que sabemos que en la mayor parte de los epitelios son conocidas como células de reserva, o bien de las células mesenquimales indiferenciales presentes en el tejido conjuntivo. Aquí podemos observar de un epitelio normal, cilíndrico, que él cambia a un epitelio estratificado plano, una metaplasia escamosa. Aquí hay un ejemplo de una metaplasia, ¿sí?, a nivel del aparato respiratorio, que es un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico ciliado a una metaplasia escamosa. Eso puede ser por agentes irritantes, también por deficiencias de vitamina A. Líneas de diferenciación de las células precursoras. Entonces, en la metaplasia parece originarse por la reprogramación de las células madres. Estas células madres existen en la mayor parte de los epitelios, son denominadas células de reserva, o también por las mesenquimales indiferenciadas presentes en el tejido conjuntivo. No es una transformación neoplásica, aquí faltó el no. Estas células precursoras se van a diferenciar hacia otros tipos celulares y es desencadenado por cambios en las señales generadas por mezclas de citocinas, factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular en el ambiente de la célula. La activación de esas proteínas reguladoras claves por factores de crecimiento, citocinas o componentes de la matriz hacen que las células precursoras se comprometan en la diferenciación hacia líneas celulares específicas. La diferenciación está combinada por la acción de factores como el MioD, la miogenina. Las células adiposas también requieren otros factores y las osteogénicas. Igualmente las endoteliales y los fibroblastos requieren factores todavía
que son desconocidos. Aquí se puede observar como la célula mesenquimal pluripotencial se va a diferenciar en miotubos, en células adiposas, en osteoblastos, en condroblastos y en células endoteliales y fibroblastos. O sea, la metaplasia, ¿qué es? Un cambio de un tejido por otro tejido del mismo origen embrionario. Puede presentarse la metaplasia de 4 formas diferentes, que es una metaplasia epitelial, metaplasias óseas, mieloides y metaplasias atípicas o displasia. Aquí vamos a hablar del epitelial, cuando el epitelio es expuesto a traumas mecánicos o por irritaciones prolongadas o inflamaciones crónicas, deficiencias de vitamina A. Entonces, el epitelio de tipo respiratorio pasa a un epitelio estratificado plano. Es una metaplasia escamosa. Igualmente, cuando hay deficiencias de vitamina A en mamíferos y aves, a nivel del tracto digestivo y las vías respiratorias, cambia a ese epitelio escamoso. En los bovinos también la metaplasia escamosa córnea del conducto de la parótida. Hay otra metaplasia, la metaplasia ósea, tejido de dura madre, pasa a hueso, tejido cartilaginoso, también termina convertido en hueso, el tejido de la oreja en hueso, tejido conectivo aórtico en cartílago, o la osificación del peritoneo a nivel de especies como bovino, porcino y canino, la glándula mamaria en bovino y en canino, y en casos de inflamación crónicas también llevando el tejido conectivo a hueso. Hay metaplasias también a nivel mieloide en tumores mixtos de la glándula mamaria canina y metaplasias atípicas o la displasia. En la displasia hay pérdida de la orientación normal de las células o pérdida de la uniformidad de las células. Es un desarrollo anormal o desordenado de células y tejidos. Puede encontrarse tejido fetal, neonatal y tejido adulto en un completo desorden. Hay alteraciones celulares, variaciones en los tamaños y en las formas y en la organización de las células, pérdida de la orientación celular y variaciones características en la tinción. La displasia entonces puede estar asociada a situaciones como irritación crónica, inflamación y trastornos nutritivos. Entonces, hasta aquí, como ustedes pueden haber visto, todos estos cambios son cambios adaptativos de las células ante diferentes situaciones estresantes o procesos inflamatorios o infecciosos. Y todos estos procesos son reversibles, es decir, que si quitamos la causa, las células pueden volver a su estado original. Hasta el momento no hay ninguna condición que sea neoplásica ni maligna. Envejecimiento celular. Ese envejecimiento celular puede representar la acumulación progresiva con los años de lesiones subletales que pueden conducir a la muerte celular. ¿Qué características nos va a presentar el envejecimiento celular? Disminución de la capacidad de la célula para responder a la lesión. Diversas funciones celulares también se van a deteriorar progresivamente con la edad. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa por las mitocondrias se reduce, como también la síntesis de los ácidos nucleicos, de las proteínas estructurales y enzimáticas, de los receptores celulares y de los factores de transcripción. Esas células envejecidas tienen una capacidad reducida para captar nutrientes y para reparar las lesiones cromosómicas. El oxígeno permite, ¿sí?, que se formen radicales libres como el óxido nítrico, a nivel de las enzimas mitocondriales y peroximales por las oxidasas citosólicas y por el sistema del citocromo P450. Entonces, a partir del oxígeno se forman radicales libres. Y esos radicales libres terminan llevando a que hayan
alteración de las funciones celulares, alteraciones fisiológicas, lesiones a nivel de macromoléculas como el ADN, el ARN y lesiones moleculares irreversibles llevándonos al envejecimiento celular. Entre esos, el oxígeno, por acción de la superóxido dismutasa, permite la formación del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Llevándonos a peroxidación. El anión superóxido también está formado por la reducción del triple estado molecular del oxígeno, mediado enzimáticamente por las NADPH oxidasas que permite la formación del ion superóxido y la superóxido dismutasa lo va a convertir en peróxido de hidrógeno, que a su vez permite la formación de agua. Aquí se puede ver que esos radicales libres terminan lesionando a las células, haciendo peroxidación lipídica.